Para mí es vital porque es uno de los elementos más importantes que el pensamiento puede tener y puede darse. Sobre todo porque el desarrollo de esto que voy a hablar el día de hoy ha tenido que pasar por muchísimas etapas históricas para poder realizar esto que vamos a hablar hoy. Es decir, no se llega a esto sino por muchísimos pasos donde intelectuales, filósofos, personas que se han interesado por entender o intentar entender el pensamiento humano han planteado. Y eso lo que voy a hacer aquí, por supuesto, es algo supremamente sintetizado. No puedo hablar algo extendido, pero lo importante es que llega a una cosa importantísima. Espéreme un momentico, voy a arreglar una cosa. Bájale la música. Vale. Entonces, toda esa información que vamos nosotros a ver y a trabajar el día de hoy, tiene mucho contenido que nosotros tenemos que trabajar y saber cómo delimitar. Porque la crítica se ha visto mal, se ha trabajado mal, porque hay consideraciones al respecto muy nefastas o muy malas que la gente ha visto o le ha dado al cabo del tiempo. Porque pensar que criticar lo asumimos como un hecho similar al juzgar o al tratar mal algo. Entonces hacemos que nuestra mente se prejuzgue o se precondicione al trabajar siempre con aspectos de la crítica. De tal manera que siempre que pensemos o hablemos de ella, estamos haciendo ya una crítica a la crítica, pero una crítica sin fundamento alguno. De tal manera que nuestra predisposición a trabajarla genere un ámbito mental nuestro que nos predispone por completo a considerarla de la manera más adecuada. Entonces, vamos a verla hoy de una manera un poco más ordenada, de una manera en que nosotros podamos entender de qué se trata, cuáles son los principios, cuáles son las ideas que hay detrás de todo eso y sobre todo poder entender cuál es la función que cumple y puede llenar a cualquier área de la cultura y a cualquier momento y aprovecharla precisamente para mejorar las condiciones. Ahora, esto que estoy diciendo de manera general hay que entender, hay que plantearlo desde algo importante y hay que basarse o reconocer una serie de errores que nosotros consideramos como verdades absolutas y que están allí. Lo primero es que nosotros pensamos y que lo hacemos bien cuando hacemos. Es decir, muchas personas piensan que por el hecho de pensar ya eso es una garantía de que lo que está diciendo es cierto y es verdad, cuando eso no es así. Vamos a verlo por qué. ¿Ya? Es decir, el pensamiento en realidad es un proceso natural que el cerebro hace por el hecho de que tiene una serie de conexiones en su cerebro que logran reaccionar de esa manera, y digamos que el pensamiento es un epifenómeno que logra el cerebro establecer luego de que hay una serie de relaciones muy complejas neuronales y que por supuesto aparece en las formas de vida que logran tener un sistema nervioso central. Y ellas logran hacerlo. Los animales con un sistema nervioso central, especialmente el periférico, tienen un pensamiento complejísimo. Eso lo podemos ver en perros, en gatos, y elaboran muchísimas estrategias, no solo de sobrevivencia, sino también de relación con su entorno, de interacción con el mundo. Entonces es muy importante entender que el pensamiento en sí mismo no es una garantía para entender o saber la verdad o la razón de algo. Entonces, pensar que se sabe es muy básico, eso es elemental, pero no hay que ponerlo como una evidencia misma de la existencia de la razón. Sin duda esto jugó un papel fundamental desde que Descartes, en su famosa afirmación de que pienso luego existo, pues centralizó el pensamiento
como un elemento, digamos, importantísimo para generar una concepción misma de nuestra propia existencia. Entonces nosotros asumimos y juzgamos a las personas que decimos, es que esta persona no piensa, o fulanito, sus pensamientos son erróneos. Entonces juzgamos a las personas por la calidad de los pensamientos, cuando este mismo juicio que estamos haciendo en realidad tiene una cantidad de a prioris que está asumiendo que la persona no lo hace, cuando en verdad es un proceso normal. Entonces la afirmación de Descartes al día de hoy pues es básicamente no solo no tanto insostenible, sino que no es necesaria, porque él podría haber afirmado la existencia a partir de cualquier otro tipo de acción, porque el pensar es una acción, ¿ya? Pero el cómo pensar y qué hacer con ese pensamiento es una elaboración muchísimo más fuerte. Él podría haber dicho perfectamente camino, luego existo. Porque por supuesto, si yo camino es porque soy un ser existente. O como luego existo, porque solo alguien que es existente puede comer. Entonces el pensamiento en sí mismo no es suficiente para garantizar eso. Entonces partamos de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha llevado a que centralicemos casi que una historia o una época o todo un periodo en las ideas y las opiniones como si fueran algo importante en sí mismas. Entonces la gente siempre sale a defenderse diciendo mi opinión es la que vale, o lo que yo digo es lo que es cierto, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con los procesos de verdad y de verificación de las cosas. Eso implica muchísimas cosas, pues entender o llegar a entender eso no es sencillo, y sobre todo que no es fácil hay veces asimilarlo, porque nos hemos centralizado en una idea de nuestro yo como suficiente para poder determinar algo como objetivamente cierto. Entonces eso es lo que ha permitido que todas las tendencias contrarias a la ilustración, especialmente el romanticismo o el nihilismo, y luego ahora el posmodernismo y todas las secuelas que esto ha traído, consideren al individuo como el garante de una verdad que es totalmente personal, y se valorice lo subjetivo de una manera incluso hasta llegar a la locura, donde las personas asumen que simplemente por el hecho de que piensan algo y lo creen es cierto. Entonces está el caso, yo creo que lo he mencionado acá, de este tipo que se cree, hay muchos, ¿no? Pero el más famoso, el tipo este que se cree perro. Y la gente, pues hay quien le sigue el cuento y piensan que sí, quedámosle que él es un perro porque es parte de su identidad. Pero resulta que en realidad no es un perro, es simplemente eso, no lo es. Y no por el hecho de que su pensamiento o él en su pensamiento asegure que lo está haciendo, lo es. Pero no hemos valorizado tanto eso que perfectamente pensamos que pensar es equivalente a algo real, o por lo menos a algo que es cierto. Por supuesto que el pensamiento como proceso es real, en tanto que está ocurriendo en mi mente y es un fenómeno que está sucediendo y que yo lo puedo narrar y que yo lo puedo contar. Eso es lo que le pasa, el gran problema con la esquizofrenia, ¿no? Que creen que lo que está pensando es un acto real. Pero es fácil sustentarlo y demostrar que en efecto no tiene un correlato con algo externo que verifique que eso efectivamente es lo que le está pasando. Y tocar ese punto de sensibilidad ha sido muy fuerte en estos momentos, porque básicamente lo que estamos en la actualidad en el mundo, en muy buena medida, con muchas discusiones en bastantes áreas del mundo, en bastantes temas, es que estamos en una discusión de esquizofrénicos, en una discusión de quienes afirman que es la verdad. Ahora, hace poco oía, creo que eran miembros del colectivo político del Centro Democrático, donde ellos decían que querían ser escuchados porque tenían otra perspectiva de la realidad. Resulta que precisamente es el punto: cuando se trata con fanatismos no se tiene otra perspectiva de la realidad, simplemente esa perspectiva no existe, sino que se está hablando desde una postura no solo fanática, no solo radical, sino que muchas veces, y lo más problemático, es que se está hablando con una postura fascista, que simplemente quiere imponer lo que quieren y pretenden
es el modo de vida que debería tenerse o vivirse. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno se encuentra o discute, y no tengo nada de atención en contra de esto, con las personas que lo vivan como quieran vivirlo, pero cuando se quiere volver como un estilo de vida que quiere imponerse a los demás, allí ya hay un problema. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del veganismo. Ahora, no estoy diciendo que todos los veganos sean así, pero hay ciertos sectores dentro del movimiento que quieren imponer eso de tal manera, o quieren por lo menos moralmente mover a la gente para que lo haga, de tal manera que las personas no solo le tomen fastidio al movimiento y a la idea, sino que lleguen a quitarle valor a lo que muchas veces en realidad el veganismo está por aportarle, porque tiene mucho que aportarnos cuando sabemos verlo y utilizarlo y emplearlo y conocerlo bien. Entonces, tenemos que empezar por allí, ¿no? Vamos hoy a ver entonces en realidad qué implica la crítica como tal. Y vamos a ver en qué tiene que ver con el pensamiento y cómo en realidad, para pensar adecuadamente, para entrenar el pensamiento, necesitamos de este elemento. Eso es como decir, para que tengan una idea con todo lo que voy a comentar hoy. Una cosa es tener músculos, todos tenemos músculos, así no los empleemos, no los usemos, no los entrenemos adecuadamente, pero no todos tienen una formación física adecuada como para decir, bueno, tengo unos músculos muy bien trabajados, soy una persona que se ha dedicado a eso. Lo mismo pasa con el pensamiento. Toda persona, por más, perdónenme, más bruta o más temba que sea en el mundo, tiene pensamiento, ¿ya? Y eso no es la garantía. Lo que pasa es que hay que hacer que ese pensamiento trabaje y opere de una manera adecuada. Bueno, voy a ir con dos frases para que tengamos una idea, pero falsa. Y ya vamos a ver por qué. Dice también el músico Franz Zappa. Esa a mí me encanta en especial. Porque, bueno, Franz Zappa era un gran músico, pero también está errando al decir lo siguiente. Sin embargo, es muy llamativa la frase. Pero ya, vuelve ahí. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la postura de la crítica. ¿Qué es lo que hace que la crítica no sea esto que están pensando estos célebres autores, ¿no? Lo primero es que vamos a entender un poco de dónde viene la palabra, cuál es su inicio, cuál es su etimología y de qué manera vamos nosotros a entenderla, de tal manera que podamos nosotros saber cuál es la raíz y desde dónde parto y hacia dónde voy a terminar para hacer este elogio de la crítica. Bueno, lo primero es que hay una discusión en torno al origen de la palabra en su etimología. Si bien se sabe que es del griego, hay por lo menos dos términos, uno es derivado de otro, pero hay tres palabras que pueden ser el origen de la palabra crítica. Una de ellas es del griego, por supuesto, como se los dije, que es la palabra crítique, que significa capacidad de discernir. Es decir, cuando una persona tiene capacidad de discernimiento, estamos hablando, por supuesto, de la capacidad que tiene un individuo de filtrar información y generar distinciones dentro de ellos y no hacer que se pase en bruto la información. Eso es uno de los términos. La otra palabra es krinei, y esa palabra en griego quiere decir analizar o separar. Las dos palabras tienen muchísimo que ver, ¿ya? Tienen muchísimo que ver. La diferencia, por supuesto, es el objetivo o el propósito, ¿no? Mientras que uno habla de una función del discernimiento, la otra ya nos está hablando del ejercicio de separar. Las dos son muy similares, por supuesto, pero la gran diferencia está en el objetivo. Al discernir, eso es como cuando uno utiliza un cernidor, el proceso del trabajo mental es totalmente diferente al de separar, porque el separar es más selectivo y hay que generar un proceso mucho más juicioso donde la mente comienza a detenerse a ver los elementos. Ahora bien, sea un término o el otro, tanto crítica como krinei, tienen que ver con un vocablo griego también que se llama críticos. Es de ahí donde se forma o va a aparecer una palabra muy importante que hasta el día de hoy ha sobrevivido y es la de
crinei, perdón, la de criterio. Esa palabra criterio es la que nos ha llevado hasta el día de hoy a entender que cuando alguien habla con criterio es cuando está haciendo una reacción a partir de una opinión personal donde analiza un tema o cualquier tipo de cosa que se le ponga enfrente, a trabajarla mentalmente y la comienza a analizar. Una persona, por lo tanto, con criterio es alguien que tiene la capacidad de comprender algo que se le pone encima, se le pone enfrente, que lo escucha, que lo ve y que sabe exactamente cómo puede entender y comprender y decodificar ese fenómeno que está exhibiendo y que está oyendo. Entonces es muy importante esto porque hay una idea muy común que es la que Franz Zappa está sosteniendo allí, o también el mismo Flaubert en la misma cita que di ahorita, y es pensar que el que critica algo no sabe o no entiende aquello de lo que está hablando. Eso suele suceder porque muchas personas efectivamente sin saber de un arte critican ese arte, pero eso no es ser crítico. Eso es un acto totalmente contrario a la crítica. El crítico tiene que conocer sobre ese arte y no implica que necesariamente tenga que hacerlo él mismo. No me acuerdo, el otro día un amigo me comentaba que en España hay un gran crítico de cine que no ha hecho ni una sola película en la vida y sin embargo los directores de cine le tienen pavor a sus escritos. Le tienen un pavor tremendo y porque él sabe y destroza las películas en un momentico y él nunca ha cogido una cámara. ¿Ya? Eso implica que él no puede hacer la crítica en absoluto. Al contrario, tiene mucho para hacerlo. Ahora, ¿cuál es la clave para que él sea un crítico tan reconocido que a pesar de que no ha hecho ninguna película puede detener la palabra y el criterio suficiente para eso? Y es una cosa muy elemental, y es que ha visto muchísimo cine en la vida. Usted puede no ser músico, pero usted si ha escuchado mucha música, sabe determinar y ayudar a entender qué es bueno y qué no es bueno dentro del mundo musical. Entonces, lo mismo pasa aquí en todas las áreas de la cultura y del arte. Aquella persona que es crítica verdaderamente es aquella que adquiere un criterio con el cual pueda, ojo, no demoler algo, porque esa no es la intención principal de la crítica, sino discernir, separar, analizar una obra, un trabajo, un libro y poder ayudar a determinar el valor que esa crítica, que esa obra o esa pieza musical o aquello que sea está efectivamente realizando o si tiene o no valor. ¿Ya? Y eso es un factor importantísimo y que socialmente deberíamos nosotros aprender a tener cada vez más. Hay un escrito por ahí, yo lo tengo y parte de eso pronto lo expongo como un audio aquí en Instagram, ya que tengo estoy incluyendo otros elementos aquí en el Instagram. Ustedes pueden ver, por ejemplo, mis presentaciones de libros, que los tengo allí, que le he llamado Entre Libros, y estoy sacando unas pequeñas piezas que se llaman ensayos visuales, y ahí también estoy, sobre todo inicios de ensayos que he escrito, estoy presentándolos allí como rápidamente, ¿no? No es algo tampoco muy elaborado, le pueden hacer una crítica y me pueden ayudar a construir eso muchísimo mejor precisamente, pero el punto es que a través de estos ensayos estoy exponiendo una serie de ideas. Hay uno de ellos que más adelante quiero poner y ya que lo he hablado en otras ocasiones y se llama las falsas ecuaciones de la mala conciencia. Y lo que yo digo allí es que nosotros hemos generado una serie de relaciones falsas que son una serie de ecuaciones donde establecemos vínculos entre ideas que en realidad no tienen por qué ir juntas, pero socialmente funcionamos así. Entonces asumimos que, por ejemplo, cosas que son pequeñas son malas o son poquitas, cuando no necesariamente lo pequeño tiene que decir que sea algo malo. O cuando hablamos de algo grande pensamos que es mejor. Y esa es una falsa correlación. Lo mismo ha pasado con la crítica y con la palabra juzgar. Siempre que hablamos de criticar pensamos que se están quejando de nosotros, eso es lo que más suele hacer la gente, y no critica sino que se queja, o cuando nos están juzgando piensan que están hablando mal de nosotros. Una cosa es hablar mal de una persona, una cosa es decir mal de alguien, pero eso en absoluto tiene nada que ver con criticar y con el proceso de juzgar. Juzgar es un acto muy juicioso de analizar algo
y expresar de una manera muy determinada y juiciosa, ahí viene la palabra juicio, es decir, con mucho detenimiento algo que se va a evaluar. Nosotros en la actualidad quizás no seamos buenos a juzgar porque como hay tanta información, se nos pasa tantos elementos, tantas cosas que nosotros no consideramos las cosas detenidamente, no tenemos el tiempo para ello. En el pasado, donde había más tiempo, donde las cosas eran un poco más lentas, donde la gente no estaba preocupada por ver el Twitter o ver Instagram a cada tanto momento, a cada tanto tiempo, la gente se daba el tiempo para revisar las cosas, para examinarlas. Las personas juzgan, y eso es un proceso del juicio, cuando va a comer algo y ve si la comida o el aspecto eso le gusta, o cuando va al mercado y quiere escoger una fruta y ve, la palpa, la mira y ve si está en buena calidad. Eso es un acto de juicio, ¿ya? Ahora, cuando lo pasamos al mundo social es exactamente la misma operación mental, pero en ese sentido está trabajando con una función netamente artística o en función del arte con tal de examinar ese producto que nos están dando. Ahora bien, esta idea, esta palabra que ya la definí en términos etimológicos, va a pasar por la filosofía como muchos de los términos, va a pasar de agache hasta que alguien va a reaccionar a este término y lo va a traer a colación y lo va a exponer de tal manera que hace parte de su filosofía de una manera importantísima y radical. Es decir, antes, en la filosofía, antes de este autor que ya les voy a nombrar, en la filosofía se pensaba en este término como un supuesto, como algo que simplemente estaba allí, tal vez como le pasó por muchos siglos a la palabra comunicación. La gente hablaba de la comunicación y hablaba, pero nadie se había puesto a estudiar esa palabra hasta que alguien dice, no, bueno, examinémosla bien y qué es lo que implica, y se da cuenta que hay todo un campo de estudio dentro de ella. Lo mismo pasa aquí. Y la obra fundamental que va a dar el vuelco y va a hacer el cambio en esto es el texto de Immanuel Kant, la crítica de la razón pura, ¿ya? ¿Y por qué va a ser tan fundamental ese cambio? Porque ya habíamos hablado del pensamiento y eso lo hace Descartes, centralizar al pensamiento como el hecho básico de la existencia, Y aquí hay un problema, porque ciertamente la existencia se garantiza por muchísimas cosas, pero no es el pensamiento necesariamente el principal. Ahora, centralizado el pensamiento, como lo hace Descartes, Kant va a llevar a un punto más allá. Y ojo, porque dentro del pensamiento, los autores también de la Ilustración y muchos otros racionalistas consideran que la razón es la que juega el papel fundamental. Y se asumía y se pensaba que la razón era impoluta, era exacta, que todo lo determinaba. Y tanto autores religiosos de la Edad Media como autores de la Ilustración consideraron que la razón era la garantía de la verdad ante las cosas. Llega Kant y dice, no señores, esto no es tan así. Y hay que hacer una crítica precisamente de la razón pura. Pensar que la razón en sí misma está purificada y que ya nacen las personas o los individuos o nacen con una idea pura del razonamiento es un error. Kant va a proponer otra cosa y él dice que lo que él quiere presentar es precisamente cuáles son los límites de la razón, pero para poder hacerlo tiene que conocerla a ella y saber cuáles son sus posibilidades y definitivamente cuáles no lo son y en dónde no llega a comprender y a totalizar aquello que se le pide. Porque no siempre vale con razonar. De hecho, en ciencia se sabe que no solamente el razonamiento es suficiente. Hay muchas otras cosas que tienen que acompañar esto. Entonces Kant nos aleja un poco de la idea común que se había tenido, que se había arrastrado desde Platón, Aristóteles y Aristófanes, que habían hecho un examen de esto y que habían llevado a la crítica al campo del examen de las cosas. Por eso existían críticas a las obras de otros autores y se hacía así. Pero atención, en el ámbito filosófico ya es Kant propiamente, aquí podríamos hablar de un ámbito artístico y cultural,
es Kant el que le da esa raigambre filosófico y la va a plantear de una manera muchísimo más radical. ¿Por qué? Porque Kant, en últimas, para resumirlo, lo que nos está diciendo es que si bien se necesita razonar, pero hay que recordar que la razón en sí misma no es la solución, no es la forma absoluta del pensamiento, sino que detrás del mismo pensamiento y del razonamiento está la crítica. En últimas, la crítica para Kant es la raíz misma del saber pensar. Y es allí donde radica efectivamente o donde se garantiza que el pensamiento pueda lograr de manera objetiva tratar sus metas, trazar sus propósitos intelectuales. ¿Por qué? Porque acuérdense que con Kant de algún modo, y aquí bueno, podría haber un gran debate también en torno a eso, pero logra darse una mediación a los grandes debates que se existieron desde la antigüedad, especialmente entre las escuelas aristotélicas y las platónicas, sobre en realidad de dónde pensábamos las cosas, si eran ideas que surgían puras del cerebro, que llegaban y antecedían al cerebro humano y que eran ideas absolutas y abstractas, o si esas ideas nacían por el examen de la materia, que era lo que proponía Aristóteles, donde la gente simplemente relacionaba las cosas y al cabo de relacionar cosas, pues podía razonar. Kant dice, las dos cosas son necesarias, pero lo importante es examinarlas críticamente y entender de dónde nacen estos procesos o estas formas de pensar. Ahora bien, todo esto ha llevado a entender una idea, pues por supuesto, no siempre adecuada de lo que es la crítica. La gente... y ahorita vamos a ver un punto importante, y es pensar que la crítica ha nacido, aunque la gente, o la crítica ha nacido sobre todo de un pensamiento muy arraigado a ciertas ideas religiosas, ¿ya? Pero que han sido mal expuestas, y ya vamos a ver de qué se trata. Ahora bien, considerándola de manera general, la crítica puede tener al menos dos grandes formas en que ella se presenta y se formula. O sea, ya tenemos con Kant, hablamos de la crítica como un proceso de discernimiento y de diferenciación con su definición. Con Kant llegamos un poco más lejos y decimos la crítica es la raíz misma del pensamiento, es decir, alguien que piensa efectivamente bien es una persona que piensa críticamente. ¿Y qué se va a entender por un pensamiento crítico? Pues un pensamiento que está en capacidad de evaluarse a sí mismo de tal manera que pueda encontrar en ese pensamiento todos los errores que están implícitos en él, que muchas veces no nos damos cuenta de que existen, pero que nosotros al examinarnos los purificamos y salimos de allí. Es muy similar, y ya porque él es de esta misma escuela kantiana, a lo que el gran químico y epistemólogo Gastón Bachelard nos presentaba en su famosa y en su gran obra La formación del espíritu científico. Nos dice que el pensamiento, en efecto, es para poder establecerlo correctamente, tiene que donde él simplemente el pensamiento se establezca de manera directa. En realidad lo que el pensamiento hace todo el tiempo es vencer una serie de obstáculos epistemológicos que se presentan como prejuicios en nuestra mente. Ahora bien, llegando a este punto, donde yo quiero presentarles las dos fuentes de acción que tiene la crítica, y aquí es donde se presenta la confusión general, donde asumimos que ser críticos es ser quejosos, es simplemente hablar mal de otra persona o de un grupo o de una idea, y entonces por eso es lo que ha llevado que simplemente la gente, porque escuche las etiquetas de un determinado grupo de personas, entonces las descarte. Porque nosotros no hacemos una crítica en sí, sino que ya tenemos una animadversidad sobre un término, sobre una palabra o sobre una serie de personas. No puedo discutir por determinado grupo porque yo simplemente por el hecho de pensar que ellos son posmodernos, entonces los descarto y no los considero. Y esta no es precisamente la posición crítica. Ahora, eso no quiere decir
atención, que yo tenga que discutir con todos los grupos porque sí. Porque alguien me diría, bueno, pero no le das, tal vez estás pensando en darle la oportunidad a discutir con un vegano. Yo digo, sí, discutamos ciertos puntos, pero no estaría en la posibilidad de darle la discusión a un neonazi, por ejemplo. Allí no hay nada que discutir, por la sencilla razón de que un movimiento como estos tiene una visión no solo tan absoluta, sino que en cualquiera de sus posiciones se presentan de una manera muy uniforme, no diría que totalmente uniforme, pero sus ideas centrales básicamente se basan en sofismas y no hay cómo discutir con ellos, no hay cómo discutir con este tipo de cosas. ¿Cuál es entonces, y aquí qué es lo que yo quiero indicar con esto? Que lo más problemático para un grupo es cuando se cree que es invulnerable a la crítica. Si yo tengo un grupo, una idea, un movimiento, un pensamiento, un libro, y yo digo que ese libro es invulnerable a la crítica, o que mi canción no, es incriticable, ahí ya estoy en un problema muy grave. En un problema gravísimo porque entonces no estoy dispuesto a generar aperturas que me ayuden a mejorar mi condición con lo que yo estoy haciendo. Ahorita estaba viendo muchas películas de Makoto Shinkai, le estaba comentando a Ana ahorita, a mi amiga Ana le estaba comentando que estaba viendo bastante y la operación en todos los sentidos de la película está tan bien desarrollada, especialmente el jardín de las palabras, que le busco fisuras por donde criticarla y ha sido muy difícil. Ahora, no quiere decir que la crítica no exista, la crítica no es para hablar mal, de hecho, todas las críticas que hay en torno a la película son positivas y eso es una forma de criticar. Nosotros hemos pensado que la crítica necesariamente es negativa. Cuando yo alabo una obra, cuando yo digo, mire qué buena voz, miren cómo se escucha muy bien la música, qué buena melodía, estoy haciendo un trabajo crítico. Lo que hablo de las obras de Makoto Shinkai es que quiero encontrar una falla para ver dónde está un poquito lo malo. Y están tan bien elaboradas que es muy difícil y es muy fácil elogiarlas. Entonces las obras cuando son muy buenas, el autor ha trabajado muy bien en este tipo de cosas. Es válida esa crítica porque es una crítica del primer tipo de la que vamos a hablar y es la crítica de tipo constructiva o llamada positiva. Que atención, no es alabar por alabar, sino que tiene que tener una serie de elementos donde se reconozca el valor de la obra y no simplemente dar, ay, sí, tan bonita o me gustó o no me gustó. En este caso estaríamos hablando de un me gustó, pero no es simplemente decir, ay, sí, tan bonito. Eso no es crítica. Crítica es determinar, ir analizando paso a paso por qué esa obra vale la pena. Básicamente, uno tiene que incluir una serie de elementos para poder trabajar ese tema de manera positiva. Uno de ellos es, por ejemplo, que una crítica, para ser positiva, nunca debe ser de carácter personal. Esto implica que si me gusta, yo no voy a alabarla basándome en los gustos míos solamente. Puedo emplearlos, pero yo no me restringo a ellos. También debe ser la crítica en beneficio común. Es decir, cuando yo voy a evaluar una obra, tengo que entender que no es simplemente por darme gusto, sino para darle a entender a mucha gente que vale la pena ver o escuchar o leer determinado libro. Eso es muy importante. Debe incluir otro tercer elemento, y es que siempre la crítica, constructiva o positiva, debe establecerse desde una altura intelectual. Es decir, nosotros cuando vamos a hablar bien de algo, hagámoslo con altura, porque una alabanza vale más si está bien dicha que si simplemente decimos las cosas de una manera grosera y ordinaria. Lo mismo equivale para la crítica contraria, la crítica que vamos a ver ahora, que sería la negativa o la destructiva. Un cuarto factor que hay que tener en cuenta y que hay que considerar muy bien es que siempre la crítica debe plantearse de acuerdo a una visión actual y futura. Es decir, nosotros debemos saber que esta obra hace parte del entramado del pensamiento de un autor. Y cuando yo lo veo así, entiendo que él ha producido algo antes, pero también en un futuro tal vez produzca algo. Entonces entender que muchas veces las obras no son finales ni son totales, porque eso nos ayuda a no ser tan absolutos
en nuestra forma de hablar con respecto a un autor. No decir, ah, este cantante es malo cuando hemos escuchado una sola canción. Eso quiere decir más bien no me gusta, simplemente no me gusta esa canción. Hablaba con alguien ayer precisamente y él me decía, yo nunca escuché la música de Luis Miguel y no me gustó nunca, pero yo no puedo quitar la voz que él tenía. O sea, ¿quién le puede negar el vozarrón que tenía de voz a Luis Miguel? Independiente de que el género musical no le gustara. Pero eso es admitir y ese es un papel de la crítica. Hay personas que simplemente dicen no me gusta y ya. No, es que yo no lo escucho, pero es que escucha la voz. No, no me interesa. Eso no es el papel que hace verdaderamente un crítico. Un crítico sabe determinar y sabe ajustar lo que va a decir con respecto a lo que quiera que vaya a tratar y darle el valor a cada cosa. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros estamos perdiendo esto y esa sensibilidad que se ve el día de hoy y que nosotros muchas veces lo arrojamos a través de etiquetas, pues se queda simplemente en tratarnos en bloque. Estos millennials, estos posmodernos, estos intelectualoides, es que este es rico, entonces no tiene por qué decir eso, o es que este es pobre y no me va a entender. Y resulta que nos estamos trabajando así, en bloques socialmente. Y allí es donde en verdad están funcionando los estereotipos. Sin duda alguna, una de las cosas que más está generando ese daño es cierta sensibilidad que hace que la gente piense que sus ideas, simplemente por el hecho de expresar un grado de libertad, necesariamente ya las vuelve invulnerables a la crítica. Y esto es una idea muy falsa. ¿Ya? No por el hecho de que yo sea libre de expresar ciertas cosas, eso no hace que sea verdad algo. ¿Ya? Yo puedo expresar y pensar y decir, como les decía al principio, yo me creo tal cosa, pero bueno, está bien, para ti está bien, pero no quiere decir que sea verdad eso. Y eso hay que saber diferenciarlo. Lastimosamente, no estamos en una sociedad donde, estamos más bien en una sociedad donde la verdad nos molesta. Entonces hay gente que no, es que yo creo que la Tierra es plana, entonces déjenme porque la Tierra es plana y yo creo que es así. Sencillamente no lo es. Y si estás pensando así, en absoluto estás equivocado. Punto. No hay nada que transigir allí al respecto. No, es que es una posición, es un punto de vista distinto. Nada que hacer, estás equivocado. ¿Ya? Y eso es sí ser impositivo, ser fascista, no. Eso es hablar de manera directa. Es más, la verdad, contrario a la mentira, no tiene que andarse disfrazando de nada ni imponerse de ninguna manera. La verdad simplemente se reconoce cuando todos los elementos en juego te están demostrando eso. ¿Ya? Yo creo que la palabra más clave al respecto, lo decía ahora que recomiendo mucho leer, obviamente es Sir Arthur Conan Doyle, cuando a través de su personaje Sherlock Holmes, en uno de sus muchos libros, pero en una de sus novelas, yo estoy hablando aquí de una llamada El signo de los cuatro, él dice lo siguiente, dice, una vez se ha eliminado todo lo imposible, aquello que queda, no importa que sea improbable, debe ser necesariamente la verdad. Y allí está la verdad. ¿Ya? La verdad es fácil de determinar cuando uno evalúa todos los elementos que están en juego. Y por más improbable que algo sea, si efectivamente es la información que queda, esa necesariamente va a ser el proceso de verdad que estamos buscando. Entonces, vimos la primera parte y es hacer crítica de carácter constructivo. No piensen que cuando alguien le vaya a hacer entonces una crítica, quiere decir que va a ser para volverle mal el producto. No. Asuma que se va a hacer por el hecho de que usted está exponiendo algo y el hecho de que aparezca un producto, que aparezca una canción, que aparezca un ensayo en el mundo, que aparezca un libro, da por el mero hecho de que se apareció que alguien le tenga que hacer una crítica. Es más, yo creo que lo más malo que le puede pasar realmente a alguna persona es que no le haga a nadie ninguna crítica, porque quiere decir que nadie lo leyó, que nadie le prestó atención. Y aún peor hay veces que nadie, si lo leyeron, no lo entendieron y no se dieron la posibilidad de indagar más allá. Eso nos lleva al segundo momento y es la crítica de orden negativo. Esta sí es una crítica sobre la que hay que tener cuidado
y hay que saberla manejar. No quiere decir que no sirva, atención, sino que se caracteriza por una serie de cosas que efectivamente, si no se saben operar con ellas, pueden hacer muchísimo daño. ¿Por qué? Porque la crítica es una crítica que busca alejar, que busca deshumanizar, que busca desprestigiar al acusado y que termina cayendo más en una falacia llamada la falacia ad hominem, y es criticar más a la persona que a la idea que expone. Y sobre todo no propone en ningún momento elementos restaurativos de la obra, porque en últimas lo que hace el crítico al evaluarla es simplemente culpar al autor o a los autores que generaron eso, ¿no? Y por lo general este tipo de crítica, el error en que llega a caer es que se establece bajo criterios muy generales, sin ser, son ambiguos además, y se centran en elementos del pasado que no hacen ver el trabajo de una manera adecuada. Ahora atención, ¿cuál es el punto que yo les decía que debe ser bien empleada? Y es que en ciertos momentos debe hacerse una crítica destructiva de determinadas cosas. Es decir, por ejemplo, hay personas que a partir de esta idea de querer revalorar ciertos actores, ciertos personajes del mundo, quieren hacer ver como buenos a personas que realmente se deshumanizaron a ellas mismas y que en realidad no tienen elementos restaurativos que uno puede encontrar a lo largo de su vida. Entonces son personas que, basándose en el hecho de que don Hitler era vegetariano, entonces, ay, miremoslo, tal vez él no era tan malo. Examinemos un poco la vida. Seguramente en la vida personal no era una mala persona. Pero eso no lleva a que el personaje en su acto central, al que llevó como individuo a organizar toda una nación y a una serie todo un estado, con el fin de generar una serie de cosas atroces, por supuesto, es una crítica que no puede humanizarse, se deshumaniza el mismo. Y la crítica que este tipo de personajes se llevarán en la historia será siempre negativa. Hay quienes dicen, no, pero ¿cómo? Ser un humano, hay que ver el lado bueno. No, hay cosas que que ya no se pueden salvar de su proceso crítico. Es más, cuando se han hecho historias serias, lo que se ve y lo que se revisa es que todavía más se encuentran más motivos para culpabilizar y buscar que dentro de su identidad habían procesos muy desquiciados que llevaron a que este tipo de personajes se deshumanizaran a sí mismos. Y esto es lo que llevó la visión contraria, queriendo salvarlo de los procesos de crítica que se hace sobre el personaje de Adolf Hitler. Llegaron a proponer cosas como el negacionismo, un tema que tal vez más adelante hable, donde el negacionismo histórico, del Holocausto, quiere simplemente relativizar absolutamente todo y decir que Hitler no era malo, no hizo ninguna cosa o mató menos judíos de los que él quería, entonces por lo tanto no era una persona negativa, sino que los malos eran otros, y esto es bastante peligroso. Eso es precisamente lo que ha hecho la falta de crítica, permitir que ciertas ideas que son absolutamente dañinas para una sociedad perduren como si fueran efectivamente una posible verdad alternativa. Acuérdense del tema de la posverdad cuando hablamos de ella, ¿no? Entonces, como estamos en una época de posverdad, cualquier mentira entra a decir lo que sea y la gente piensa. Ahora, me llama la atención que esto que estoy diciendo aquí, tiene unos sentidos bastante prácticos. Me quedo aterrado, bueno, ahorita no por la pandemia, pero hasta cuando estaba, yo siempre me la paso comprando libros. Y yo pregunto, ¿qué tanto se vende Mein Kampf, Mi lucha de Hitler? Y lo que me cuentan los libreros es que se vende siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que lo están leyendo mucho y que el problema no es que lo lean, sino que lo leen con una visión falta de crítica. Eso es lo que ha hecho también que muchas personas, y tal vez en diciembre le dedique un tema a esto, lean la Biblia. La Biblia es un libro que puede ser perfectamente peligroso, es peligrosísimo cuando no se tienen los elementos históricos, lingüísticos, culturales para entender una gran cantidad de temas, metáforas
ideas que están allí planteadas. ¿Cuánto loco ha salido por allí a pavonearse con la Biblia diciendo cuánta locura se le ocurra? Simplemente por el hecho de pensar que es un libro sagrado, cuando en realidad no solo las traducciones, sino las doctrinas que intermedian entre el lector y el libro y el texto modifican y hacen que la gente piense del libro una cosa totalmente absurda, y ha generado un mal terrible, ¿no? ¿Y por qué ha pasado eso? Por falta de crítica. De hecho, si me extendiera un poco más en este tema, podríamos ver cómo la crítica, precisamente, especialmente la llamada crítica textual, se utilizó primero en la Biblia. Y fue lo que llevó a generar todo un campo de conocimiento de los bibliólogos en muchas áreas de conocimiento para investigar de una manera profunda. Y hay quienes se dedican a eso exclusivamente, a estudiar, ser un bibliólogo exacto para determinar todos los factores que hay allí. Casi como el programa que había previsto Baruch Spinoza al hacer un examen de la Biblia o al proponer desde dónde debería partirse. Dice Robin, pregunta, ¿hay un sesgo moral al criticar en términos de lo bueno y lo malo? Sí, hay un sesgo, y es por lo general pensar que las cosas se mueven en este tipo de polaridades, como reduciendo eso, ¿no? Y esto por lo general se le llama el sesgo de falsa oposición. Y es pensar, ese era el que utilizaba muchísimo Uribe, ¿no? Es que si ustedes no están conmigo, entonces que son guerrilleros, ¿ya? Lo mismo hizo Adolf Hitler, ¿no? Es que el que no está con el Führer es porque está en contra del Führer. Y eso es peligrosísimo. No ven que hay posibilidades intermedias y que se puede generar otras alternativas que no necesariamente estén dentro del mismo campo de discusión. Por supuesto, eso sí, hay momentos, y hay que tener claro esto, en que necesariamente por ciertas condiciones históricas solo hay dos posibilidades, ¿ya? Pero esas son condiciones históricas muy específicas, ¿no? Un ejemplo sencillo es en el momento histórico de la Revolución Francesa. Bueno, o eras realista o estabas por la Revolución, y estaba la situación tan difícil que necesariamente tomabas la opción real de la casa de defender las monarquías, cosa que en Europa todavía hay rasgos de muchísimo de eso, o simplemente salir de ese ciclo y buscar otra cosa alternativa, pero en ese momento histórico era totalmente diferente. Ahora bien, la pregunta también puede verse, Robin, de otra manera. No es tanto si hay un sesgo moral al criticar, sino que criticar se volvió un sesgo moral cuando no debería serlo. ¿Y cuándo se vuelve un sesgo moral? Cuando tomamos ciertas cosas, especialmente de carácter religioso, y asumimos que por el hecho de sustentarse bajo esa idea, pensamos que las personas o los demás son incriticables, cuando esto en efecto no es así. ¿Y en qué me baso? Es en la famosa frase que se le atribuye a Jesús, pero que en realidad es del Levítico, donde se dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es un texto del Levítico, que lo que hace Jesús es repetirlo, pero lo que plantean muchos es que como amar al prójimo no incluye el factor de criticar al prójimo. Lo que olvidan al citar este pasaje es que en el texto original del Levítico, previamente a amar a tu prójimo como a ti mismo, dice, y reprenderás a tu hermano. ¿Ya? Otros dicen, otra versión dice, le reprocharás a tu hermano. Y luego se dice, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es muy importante, porque precisamente el factor de la crítica real tiene que venir de un proceso de amor por el otro. Y esto es importantísimo. Es decir, yo cuando examino algo es porque en últimas lo amo, ese trabajo, amo las cosas que esa persona tiene que hacer, y por amor debo examinar eso. Y debo deconstruirlo, y ojo, porque aquí eso es una palabra que hay veces he empleado mal. La deconstrucción es una forma elaboradísima de la crítica, no de permitir pendejadas, que es lo que asumen muchos, que deconstruyamos. Yo he visto unas famosas deconstrucciones del amor, que son unas pendejadas absolutas, porque entonces el día que se echan una cantidad de pajazos intelectuales, pero el día que se enamoran no pueden hacer nada con eso, porque
hay elementos sociales, biológicos, cognitivos entre los procesos del enamoramiento donde las personas actúan de manera radical, loca y fanática. Todos enamorados somos fanáticos. Entonces hay personas que dicen deconstruyamos el amor convencional o no sé qué tal cosa para que no nos dejemos dominar por esas. Eso no es tan así. Algún día también volvemos a hablar de ese tema y hablaremos también de la deconstrucción. Pero el punto es que ser crítico implica precisamente hacer un acto de amor con aquello que se está evaluando, al intentar determinar de la mejor manera el valor que eso tiene por el hecho de haber sido expuesto. Porque es que, préstenle atención, o sea, si alguien hace una película que cuesta millones, sí, muy bonita y todo, muy chévere, pero si la película no vale la pena verla, es un deber casi que moral y de amor decirle a las personas, por favor, no vean la película. Ahora, una persona juiciosa preguntaría, bueno, pero ¿por qué no la vemos? La otra persona debe responder, no, no, porque a mí no me gustó, no, sería absurdo. O porque no simplemente es buena y ya. No, debe dar los elementos y entre más elementos da, mucho mejor porque no sabe a qué público le está hablando. Puede ser desde el más simple para entender o hasta el más complejo. Ahora, eso no implica, atención, y aquí viene alguien me dirá algo importante porque yo he visto muchísimas películas que la crítica le ha dado durísimo, pero el público en general ha querido demasiado, ¿ya? ¿Eso quiere decir que la crítica se equivocó? No, no quiere decir que se haya equivocado. Quiere decir que en general la mayoría de gente no ve con la mirada crítica y que es difícil hacerlo. Ahora, no tiene tampoco por qué hacerlo. Pero en la medida en que se va educando al público y el público comienza a volverse más inteligente con aquello que ve, pues puede determinar ver mejor las películas que hay y que se están produciendo, ¿ya? Esto es importante y por eso debe mantenerse ese proceso crítico. Porque en últimas, lo ideal de toda sociedad, ojo, ideal, no real, es que se vayan produciendo condiciones más inteligentes para que en cualquier estado de la cultura nosotros podamos escuchar y pedir más y exigir más y hacer que los artistas sean mejor. Miren, por ejemplo, una cosa interesante en el campo musical. Cuando comenzaron a copiarse la música y ya los CDs no se pueden vender de la misma manera, porque comenzaron a aparecer los ordenadores y los procesadores de copia y los quemadores, pues los discos ya no se vendían igual. ¿Qué llevó esto a los artistas? Llevó a que se presentaran más en vivo. Eso trajo algo que fue, digamos, tecnológicamente negativo. En últimas trajo algo muy positivo y es presentarse en vivo. Y eso exigía que los artistas fueran muy bien y lo hicieran muy bien en escena. Fueron un espectáculo muy bueno. De tal manera que se volviera agradable y por lo tanto ese artista tendría que cantar, tenía que hacerlo bien. Por supuesto, ciertas tecnologías pues llevaron a que obviamente los artistas falsearan ciertas cosas, pero ya en el escenario era que se veía si era bueno o no. Ahora, ¿qué hace que una persona comience a ver algo de manera crítica o escucharla o leer algo de manera crítica? Es por el hecho de leer más. Si usted en la vida solo ha leído un libro, el siguiente libro que le vayan a presentar seguramente le va a parecer bueno, porque va a decir, no, es genial. Pero otra persona que ya ha leído más va a decir, no, ese libro es malo, porque tiene otros elementos de lectura. Ahora, ¿quién tiene la razón? La razón en realidad está más del lado de que ha leído más, pero no quiere decir que aquella persona que le pareció bueno no quiere decir que ese libro no tenga razón para ella. En ese momento sí. En la medida en que aprenda, pues va a hacerlo muchísimo más y por supuesto va a tener más elementos para evaluación. Bueno, en ese orden ya hablamos de lo constructivo y lo positivo. Ahora bien, no me voy a demorar mucho en esto, pero sí quiero dejar claro que hay por lo menos 3 momentos claves que hace y que llevaron incluso en términos históricos a que la crítica se expandiera en cualquier nivel de arte y especialmente en la literatura, tengo que decirlo, fue donde más se desarrolló.
pero que estas tres cosas que voy a hablar, ustedes la pueden utilizar para ver algo, para ver una película, para ir a leerse un buen libro, para oír música. Y ustedes cuando comiencen a oír las cosas de manera crítica, en realidad las van a disfrutar un poco más. No sé si mejor, pero sí más, en la medida en que van a entender y a saber los elementos. Hoy mismo, hablando de esto que estábamos oyendo y viendo, estaba viendo películas de Makoto Shinkai y estaba oyendo otra serie de cosas. En estos días estábamos hablando con alguien de la serie que habían sacado en Amazon. Yo no la he visto. Esa persona que yo considero que tiene un buen criterio, dijo que no le había gustado mucho la serie que habían sacado sobre Menudo. Pero yo me dio como la nostalgia y me puse a escuchar las canciones de Menudo, las viejas, y me llamó muchísimo la atención el trabajo musical en términos vocales. O sea, a estos chinos yo decía, con razón eso era tan bien hecho. Y es fácil darse cuenta de algo que está bien hecho aunque hayan pasado los años, porque el trabajo bien hecho usted lo reconoce fácilmente, en contraste con un trabajo muy malo, que por eso no pasa en la historia, por eso la gente no recuerda, ¿ya? Más allá del género de si me gusta o no, más allá de si era música de adolescente de la época, lo interesante es darse cuenta la cantidad de capas que utilizaban de composición para poder entregar un muy buen trabajo. Entonces yo me ponía a escuchar y encontré el trabajo en el bajo, los arreglos, las entradas que hacían, el manejo coral de las voces desde los más grandes del grupo hasta los más chicos. Y la composición en general de la obra, y uno decía, claro, esto es un trabajo muy bien hecho. Quizás el mayor, uno de los grandes exponentes de estos fue, por supuesto, Michael Jackson, ¿no? Cuando usted se agarra a escuchar con detenimiento todos los elementos que él incluye, es fascinante. Y eso es un trabajo crítico, determinar cada cosa y reconocerla en su posición y darle el valor adecuado. Ahora bien, la crítica pasa por tres estados, o ha pasado por tres estados en términos históricos, que nos han ampliado la forma de examinar las cosas, y son los siguientes. El primero es de orden explicativo, es decir, la crítica en un primer momento se presentó de manera explicativa, quería dar cuenta de las cosas. En un segundo momento es reproductivo, en ese sentido intentaba imitar para entender, y en un tercer momento llegó a ser evaluativa. Esto implica que la crítica buscaba tener los elementos claves para saber el valor de algo. Veamos cada una de estas tres despacio, para que entendamos un poco más. La crítica explicativa, que fue la primera que apareció en el orden histórico del análisis crítico, es de carácter histórico y filosófico. ¿Y por qué? Porque buscaba determinar. Ojo que estamos hablando de los textos, especialmente el primer texto, y de hecho el que pasa por todas las tres etapas, es la Biblia, que se examina en todos estos ámbitos, pero también se hizo con Platón, se hizo con la Odisea, se hizo con Aristóteles, pero el objetivo de la crítica en términos explicativos es dar cuenta del vocablo, qué valor tenía esa palabra y qué significaba en esa época. Y por lo tanto necesito yo revisar el orden filológico de las palabras, de dónde viene, de dónde se origina esa palabra. En este sentido, esa crítica está basada en interpretaciones y comentarios que generalmente en la antigüedad lo hicieron los gramáticos alejandrinos. Ellos fueron juiciosísimos en hacer este tipo de evaluaciones, y eso pasó a la patrística del mundo cristiano. También luego al Renacimiento, que revisó ya no solamente la Biblia, sino otra serie de libros, y si revisó la Biblia lo hizo bajo otros criterios distintos a los de la Iglesia. Y también apareció en la crítica normativa, en la lingüística, en la estilística y en la crítica textual, que también es llamada la ecdótica. Entonces, ¿qué hace esta crítica? ¿Qué hace la crítica explicativa? Lo que busca es interpretar el texto. O sea, lee un pasaje y le quiere decir al lector, mire, en este pasaje dicho autor lo que quiere decirnos es esto. Para poder diferenciarlo,
del texto original y no confundirlo, se hicieron las glosas o los comentarios. Y esos comentarios iban por lo general anexos al texto centralizado y se presentaban como una suerte de aclaraciones. Esos van a ser los antepasados de las famosísimas notas de pie de página, que van a aparecer en muchísimos libros y que algunos nos van a gustar más o menos, porque hay veces, y los historiadores saben esto terriblemente, hay notas de pie que son más largas que el texto mismo y pueden volverse un poco cansonas, pero la idea es dar cuenta y explicar detalles muchísimo mejor. Hasta ahí la crítica busca eso, simplemente dar cuenta. ¿El autor logra o no logra eso? Sí, lo logra porque el término empleado aquí es este y el otro. Y lo hace a través de comentarios. En el segundo nivel, en el carácter reproductivo, la crítica, ya como les dije, es de orden mimético. ¿Y qué implica que sea de orden mimético? Y es que lo que busca aquí no es tanto enjuiciar, decir es buena o mala una obra, o no intenta hacer como la explicación, decir esto es lo que quiere decir el autor, sino que lo que busca es describir cuál es el origen de esa obra, ¿ya? Y cómo se desarrolló. Y sobre todo también, esto es lo que llevó a la llamada crítica impresionista. ¿Qué implicaba eso? Es decir, tomaba un libro y decía, mire, el origen de este libro es tal, y se escribió por esto y estos motivos. Pueden ser históricos, pueden ser psicológicos, pueden ser motivos políticos. Esa es la búsqueda de esa crítica, dar un orden de por qué se llega a ese trabajo. Es que, por ejemplo, yo tomo una canción y voy a hacer una obra, voy a hacer una crítica reproductiva. Entonces, tomo la canción y digo, mire, la cantante o la cantautora tal hizo esta canción por tal y tal motivo en esta época, bajo estas ideas y bajo estos conceptos. O para mí quiere decir esto, no lo quiero evaluar si es bueno o es malo, sino que llega a esta conclusión haciendo esa canción por estos motivos. Ya. Esa es la crítica de orden reproductivo. La crítica de orden evaluativo, y ojo que ellos van llegando así como les digo, primero aparece la explicativa, hay una época donde solo se quiere explicar un texto, la época reproductiva es otra, especialmente nace desde 1600 en adelante. En el caso de la Biblia es con Baruch Spinoza que se va a evaluar de una manera reproductiva buscando la historia, no como hicieron los padres de la iglesia que simplemente explicaban el texto. Pero ya la crítica evaluativa viene con otra serie de cosas. Y aquí el acercamiento crítico busca ver cuál es la estética que el autor aplicó allí. Y con estos elementos busca analizar qué es lo que es importante dentro de esa obra y qué es lo que debe definirla como tal. Es decir, ya no intenta simplemente mimetizar y decir vamos a ver cómo él hizo esto, sino que va a evaluar con ciertos elementos y va a reconocer cuáles son los patrones de referencia que el autor empleó para poder llegar a eso. Y esos patrones pueden ser de carácter universal, pueden ser local, pueden ser subjetivos, pueden ser objetivos, pueden ser relativos o pueden ser absolutos. Usted puede, y es fácil verlo, una canción moderna, nueva, aquí hay incluso cantantes, ustedes pueden tomar las canciones de Lila, cantautora, pueden seguirla allí en su página en Instagram, pueden tomar canciones de ella y van a ver que tienen una profundidad muy chévere y que la cadencia, la voz está muy bien. Y entonces ustedes se van a dar cuenta, bueno, toda esta influencia de dónde viene, ¿ya? Y pueden evaluar el trabajo. Yo creo que eso lo hacemos todo el tiempo, pero muchas veces no somos juiciosos en ordenarlo, en presentarlo de manera adecuada. Todo eso hace la crítica. Cuando una persona toma, ahorita es más, es tan exitosa la crítica, es tan exitosa en la actualidad, contrario a lo que la gente cree, que los canales más vistos en YouTube son de personas que en últimas lo que hacen son procesos críticos. Soundtrack es proceso crítico. El canal de Albish de música también es un proceso de crítica. Jaime Altozano, que también es encargado de estudiar la música en España, es autocrítico, hace crítica, perdón. Y también creo que harán autocrítica. Y lo han hecho los mismos de ciencia, el robot de Platón, C de ciencia. Son trabajos críticos con respecto a la divulgación y con respecto a lo que se cree de la ciencia. Entonces,
esto es parte de las paradojas que están en la actualidad. Por un lado, hay una cantidad de gente pidiendo que no se critique, que no hablen de su movimiento, de su grupo. No lo dicen explícitamente, pero en últimas lo hacen, sobre todo al intentar imponer que esa es la verdad absoluta y que están diciendo como algo que no puede ser criticado, cuando en verdad es una función social que nosotros tenemos con respecto a aquellos productos que se nos entregan y tenemos que hacer. Porque sería irresponsable de cualquiera que, sabiendo que algo no es bueno, permitir que la gente asuma que lo es y no hagan un trabajo pues pulidamente bien como para presentarlo. Ahora bien, ojo con esto. Eso no quiere decir, por supuesto, que el crítico tenga que pensar que su posición va a ser aceptada. Esto es precisamente lo contrario al proceso de la crítica. La crítica es plantear una visión que presente con elementos adecuados aquello que se considera que vale la pena, presentándolo analíticamente, pero eso no quiere decir que tenga que afectar el sentimiento. Mucho ojo, ¿por qué? Porque yo reconozco en la vida de más de uno, yo creo que más de uno conoce sus canciones malas, sus películas malas, y las ama y las quiere. Y tienen todas las cosas posibles por ser criticadas. Pero ya hay un elemento que está mucho más allá, que puede ser el sentimental, puede ser el temporal, puede ser el histórico, que involucra a que ese determinado material, pues uno le tenga una forma de cariño. Ahora, eso no evita, atención, que yo tenga la capacidad de verlo de una manera crítica. No por el hecho de que sea una canción a la que yo le tenga cariño, no quiere decir que no reconozca que es mala. Hay cantidad de canciones, hay cantidad de libros que no son tan buenos, efectivamente en términos de la crítica, pero yo les tengo un cariño impresionante. Había un libro por allí súper especulativo, incluso por ahí hice de uno de ellos, en Entre Libros hice la presentación, pero yo me acuerdo de uno que se llamaba ¿Qué vio la mujer de Lot? Es un libro malísimo, malísimo, totalmente especulativo, que va soltando ideas porque sí está súper mal escrito. Y sin embargo, yo le tengo un cariño profundo y ahí lo tengo por ahí en la colección, porque es un libro que no solo en el que me inicié la lectura, sino porque me comenzó a generarme preguntas que yo en ese momento no me había hecho y que me llevó a indagar a otras cosas, me llevó a involucrarme. Eso es lo que ha llevado también a que muchísima gente sea admirador, por ejemplo, en el caso del cine, de las películas de serie B. A mí me encantan las películas de serie B, me parecen todas terribles. Es violación total a la buena estética, y peor, hay serie hasta Z, pero es un amasijo de intenciones que se dispusieron todas mal. Ver a Ed Wood es fascinante con todos estos extraterrestres mal hechos, estos ovnis, y con esas actuaciones pésimas, pero es interesante porque eso me lleva a entender un poco la visión que un personaje tenía y que él lo explicó en ese orden estético. Por supuesto, uno no los puede comparar con las grandes obras, pero lograron algo muy particular porque se atrevieron a hacerlo. Ahora, vuelvo y lo digo, eso no indica que no hay un orden crítico. Precisamente debe estar el orden crítico allí. Podemos hablar también del deporte. Recuerdo un estudiante que él conoce, sabe de fútbol, hizo una tesis sobre fútbol que yo dirigí, y él hincha del América, y él mismo era crítico, sabía de fútbol, y él hizo el trabajo con barras bravas. Y una de las particularidades que me dijo de las barras bravas que él se dio cuenta es que la mayoría de ellos no saben de fútbol y no entienden ni siquiera ciertos conceptos básicos, y que en realidad más que ir a ver el juego, lo que les gusta es la pasión por el símbolo en sí, y eran totalmente acríticos con los árbitros, totalmente acríticos con los jugadores, no sabían y simplemente pensaban que el equipo era lo mejor y ya. Él, siendo conocedor del fútbol, que quería al equipo, sabía y determinaba y decía: mire, el equipo está mal en estos momentos por tales y tales razones, y de allí no va a salir por tales y tales motivos. Eso es una visión crítica, y sin embargo no anula el amor, no anula el cariño, no excluye la posibilidad de uno seguir queriendo. Es más,
Y aquí es donde yo me atrevo a decir algo más. Realmente quien ama sabe criticar, ¿ya? Por supuesto, el América, dice que es que, pero yo lo mencioné, era el América. La mechita, por supuesto. Ya me descubrieron también. Mm, Entonces, quien ama en verdad sabe criticar, porque precisamente el objeto amado lo cuida. Y como lo cuida, lo determina en todas las cosas y lo examina constantemente. Ese es el punto clave. La verdadera crítica, como ya lo había anunciado, pero vuelvo y lo ratifico y lo explico más, nace de un proceso de amor. ¿Ya? Y por amor no estoy hablando de aquí de cosas sensibleras. El amor no es nada sensiblero, el amor no es cursi. ¿Ya? Es por el contrario, una fuerza tan grande que ayuda a que las personas entreguen su proceso de pensamiento a una evaluación juiciosa de algo que aman, que quieren ver bien, que quieren, que quieren que mejore, que quieren ayudarlo a que crezcan. ¿Ya? Yo creo que uno cuando no critica algo es porque efectivamente le es totalmente indiferente y no quiere nada con eso. ¿Ya? Y lo excluye de su proceso de pensamiento. Entonces eso yo creo que es la idea más y por eso es que yo le he hablado aquí de un elogio de la crítica, que espero les haya gustado. Bueno, no sé si hay preguntas. Fui rápido, por supuesto. Esto es un tema para tratarlo mucho más despacio. Ya habíamos hablado del pensamiento crítico, que es un tema anexo a esto. Más adelante tal vez volvamos a él. Lo hablamos fue en relación al tiempo y a la época del COVID. ¿Qué hacer con cómo el pensamiento crítico nos ayudaba en esta época y de qué manera nos podía colaborar y contribuir? Pero no era precisamente esto. Estaba hablando y quería hablar específicamente de la crítica como un proceso que no podemos olvidar, que tenemos que agudizar, que tenemos que emplear para hacer un bien social, de poder ayudar a evaluar las cosas que entre todos hacemos. Yo personalmente les he dicho, cuando haya cosas críticas me digan, entonces no me gusta esto, tal cosa, es bueno saberlo porque uno así mejora, tal vez uno no ve todos los aspectos, pero para eso hay otros ojos, para eso hay otras personas que me ayudan a examinar. Eh, Dice David, profe, la crítica es vida, sí, en cierta forma, pues es que si uno no vive, uno cuando critica bien, o sea, hay que hacerlo con los fines que ya les decía, sobre todo cuando hay momentos en que hay que criticar mal, pero uno en la vida hace eso, evalúa todo el tiempo, ¿ya? Y está examinando a los demás. Ahora, hay que diferenciarlo porque la crítica no se trata de hacer chismes, ni de decir cosas que no son. Precisamente, pues, al ser críticos, un chisme se zafaría fácilmente de nuestra mentalidad. A mí me parece muy triste que en nuestro país, a veces escucho, creo que sábado y domingo, que le dediquen un programa completo a tarde completa a un programa que es solo de chismes y a eso le llamen crítica, cuando yo no veo absolutamente ninguna crítica allí, y dedicándole única y exclusivamente a hablar mal de otros. Allí no hay crítica. La crítica no es hablar mal de alguien, es evaluar de la mejor manera posible elementos que pueden ser revisados, examinados para mejorar. ¿Ya? Yo por ahí tengo una película que alguna vez me la vi con mi ex esposa en la que se llamaba Todo es por amor, que esa se la tengo pensadita para mi peor enemigo. Yo creo que se la hago ver porque es una película tan criticable que ni siquiera las películas de serie B lograron no, porque las de serie B, como les digo, logran fascinación. Más bien ciertas películas no habían logrado tanto fastidio en mí porque no se entiende absolutamente nada y es totalmente criticable en todo. Entonces, hacer eso no es malo, porque al decirle a las personas no se la vean, los estoy librando de perderse 2 horas en la vida y ganárselo en otro lado, en otro aspecto. Entonces, por eso es tan valioso. Dice Robin, como pasa con los prejuicios cognitivos, ¿usted cree que pueda desde la escuela enseñar a criticar, profe? Veo que esto es un ejercicio para pocos. Es que no solamente, eh,
es que no es que se pueda, es que hay que hacerlo. Hay que enseñar a ser críticos. ¿Ya? Ahora, quien recibe la crítica tiene que entender que no lo hacen por mal. ¿Ya? No se está criticando a la otra persona para destruirlo, salvo que específicamente la otra persona haya hecho eso para destruir a otros. Ahí es destructible. O sea, usted no puede asumir, si usted habla de una canción donde habla de las peores cosas, usted no espera que no le digan nada mal. ¿Ya? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esas personas que se creen excesivamente rebeldes, que soy rebelde y a mí no me importa lo que me digan, pero les dicen algo y ¡oh! Es lo peor que les pueden haber dicho. Pues no es que era tan rebelde, pues aguántese, ya, aguántese, ya, porque precisamente si está en capacidad de soportar, pues si se viste así, pues puede soportar cualquier otra cosa. Entonces, eh, tenemos que asumir esa responsabilidad. Eso nos pasa por no entendernos como entes sociales, de que nuestros productos, incluso los personales a la hora de entregar algo, van a ser evaluados por los demás. O sea, yo cómo voy a sacar un libro, pienso como yo mismo, donde yo tenga la responsabilidad de decir unas barrabasadas que después no voy a defender y que sea algo horrible. ¿Y qué tal usted? A propósito, no me han comprado mi libro, los que no me han comprado tienen falta. No sé, ¿dónde lo tengo? No se olviden de llevarlo. ¡Ay! Está por acá. No, ahorita los muestro. No se olviden de llevarlo. Me comunican si quieren saber. Entonces, cuando lleve mi libro se darán cuenta, lo podrán criticar y me podrán decir. Pero yo no lo saqué pensando en ofrecerle algo malo a la gente. Sería una grosería de mi parte quitarles plata a alguien por algo que no vale la pena. Y eso es lo que ha pasado, que la gente saca lo que sea. Por eso estamos llenos, no todo, pero hay música basura en cantidades y la gente es feliz con eso. Mucha, ¿no? No toda. Y hay música excelente y la gente es incapaz de darle un peso a sus artistas, ¿ya? Y de invertirles poquitísimo. Entonces, es porque al contrario, como no tenemos un papel crítico, no sabemos determinar eso. Miren que no en vano mejoró mucho la música desde que quitaron en los colegios música. Y no es para uno terminar siendo músico necesariamente, pero para entender lo básico. Desmejoró muchísimo la ciencia cuando dejaron de pedir o exigir ciertos niveles académicos. Y la gente ahorita sale creyendo cualquier barrabasada. La gente acepta cualquier cosa, con tal de calar con los demás y se vuelven acríticos por completo. Ahora eso no significa no ser social, porque ser crítico no implica ser un acérrimo, ser un escéptico acérrimo, ¿ya? No está mal, ahorita que me dice aquí David que perreo, es que el reggaetón en sí mismo no está mal, ¿ya? Yo creo que es una música que tiene su momento y tiene su estado, tiene su lugar. Pero el problema es cuando acríticamente se lo aplicamos a todo. ¿Ya? Yo le decía a alguien una vez a unos chicos que solo se la pasan escuchando reggaetón y dice, pero ustedes cuando están tristes, ¿qué oyen? O sea, usted bien triste y oyendo Gasolina o esas canciones y sería como chistoso, ¿no? Entonces es porque no nos enseñan a ser críticos que cualquier cosa pasamos. La historia la quitan y la gente piensa que todo es nuevo. Ahorita hay pelados que piensan que es, ay no, la novedad. Cuando en realidad estas cosas ya han sido inventadas, ya se han desarrollado. Y eso es muy riesgoso. Y eso es lo que lleva a que las personas no tengan una mentalidad crítica, que no tengan formas de evaluar, de saber si algo es bueno. Por eso cualquier cosa la van a admitir como buena. Porque no tienen como... Y lo bueno, como no tienen oídos para eso, pues lo desconocen. Lo mismo pasa con la lectura, lo mismo pasa con la comida. La gente, si usted se enseñó a comer mal, cuando come bien, a veces le va a costar trabajo encontrarle el gusto. Cuando ya comienza a comer bien, ya va a entender por qué comía mal y por qué su alimentación no solamente estaba mal planeada. Pero bueno, además, no sé si hay preguntas hasta allí. Espero que esto haya quedado claro. Es un tema, no pienso ser cansón con él. Simplemente quería dar como unas directrices al respecto, sobre todo porque yo creo que en este mes vamos a tratar con temas bastante críticos.
o por lo menos que involucran entendernos a nosotros de manera crítica, especialmente los dos últimos, los que tienen que ver con respecto al feminismo y lo que vamos a hablar con Ana de Costa a Costa en su cuenta de aquí en Instagram, que ella nos va a traer todo lo que nos puede decir del patrimonio y los monumentos y ese debate que hay sobre si votar, tirar o no estas estatuas que se han ido cayendo en todos los lugares del mundo. Y aquí hay un proceso crítico, o por lo menos hay veces también de falta de crítica de algunos sectores, que se piensan incriticables, porque son tal cosa o de tal otra, y que por lo tanto a ellos no se les puede decir nada. Y yo creo que las cosas no son tan así. Tenemos que ver eso. Bueno, no sé si hay preguntas. Hasta allí, vamos a ver. Nos queda un tiempito todavía. Vamos a ver si hay alguna pregunta y si no, pues entonces vamos finalizando por acá. Espero que, eso sí, que les haya gustado, que estos puntos estén así como claves, que se hayan entendido y sobre todo que recordemos los momentos en que tiene la crítica. No nos olvidemos lo etimológico, es decir, la crítica tiene que ver con el discernimiento, con la capacidad de analizar y diferenciar las cosas. Luego Kant, bueno, esto se aplicó Platón y Aristóteles lo aplicaron y Aristófanes también al análisis del arte, de las obras que se producían en su momento, tradición que va a quedar en Occidente, cosa que salga, cosa que se critica y eso hay todo un ámbito cultural grandísimo al respecto, en todas las áreas, en cine, en televisión, en literatura, en música. Luego vimos que Kant nos presenta la idea de que la crítica es la forma más radical en que el pensamiento se examina a sí mismo y depura aquellos elementos que en realidad le son un obstáculo. Luego vimos los dos grandes campos de acción de la crítica. Hablamos de la crítica constructiva, que es aquella que busca reivindicar y encontrar elementos que puedan ser siempre superables. Les di ejemplos, hablábamos de las grandes obras, yo les mencioné de Makoto Shinkai y que yo les decía que el gran problema de este director es que se está poniendo a un nivel tan alto que oí una crítica sobre la última película que no me he visto y que claro, ya el hombre comienza un poquito a fallar, dicen que es muy buena, pero como se puso un top tan alto, seguir escribiendo un siguiente libro es muy difícil. Eso es como cuando uno se lee 100 años de soledad y pues uno va a leer el siguiente libro de Márquez y tal vez no sea tan bueno, pero es que ya uno se pone obras de ese nivel, la siguiente va a ser muy difícil de mantener. Hablamos después de también la negativa, que si bien puede ser mala o harta de hacer, en algunos momentos debe hacerse. Y por último hablamos de los niveles históricos, pero también que se pueden aplicar en la crítica. Uno era el explicativo, que intentaba interpretar y comentar los textos o las cosas o las obras de arte. Una, la reproductiva, y que buscaba dar cuenta de cómo se hizo, por qué o bajo qué condiciones se hizo determinada canción, obra o película. Y el evaluativo era aquel que intentaba bajo ciertas normas darle un valor a esa obra en términos de todos los elementos que un autor empleaba para dar a entender la expresión que esa persona quería dar a partir de esa obra. Entonces, visto todo eso, básicamente lo que queda decir es, y lo que mencioné al final sobre todo, es el valor que tiene la crítica para todos y que en últimas no podemos olvidar que es un acto de amor que tenemos hacia el otro para mejorar las condiciones en que el otro produce algo. Pero ojo, para nosotros poder hacer bien una crítica tenemos que leer, tenemos que ver, tenemos que oír. Si yo he leído 3 libros en mi vida no puedo criticar fácilmente a otros. Si yo he visto 2 películas en mi vida, difícilmente voy a entender el lenguaje fílmico y no sabré si efectivamente es bueno. Y si yo he escuchado poca música o no tengo un espectro de música lo suficientemente amplia, determinar el bienestar de algo va a ser difícil. ¿Vale? Listo, no es más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. A los que hayan venido les recomiendo, pídanle a las amigos, amigas que estén por aquí, que se aparezcan en nuestra cuenta. Vamos a traer más cosas también para diciembre. Voy a prepararles, ya saben los temas de ahora, pero en diciembre pues vendrá un especial de Navidad.
o de la época por lo menos, donde vamos a hablar, hay una cosa así especial de Evangelion, pero vamos a hablar sobre religión, ya que esa es como la época, a los que les interesa el tema de los ángeles, por ahí vamos a traer algo. Y vamos a ver también todo sobre qué pasa con la figura de Jesús, tan enigmática que es y que tiene que ver con la historia. Le llamaré los 1000 rostros de Jesús y hablaremos un poco sobre este personaje. Muy interesante. Jenny dice el tema, siento que necesito profundizar y practicar. Estuvo genial. Gracias, profe. Listo. No, a ustedes por estar aquí. Y sí, eso es de siempre. Al que quiera también, cuando pueda, le pido, le mando algunos apuntes y que les pueden servir. Y trabajen. Eso es de bastante trabajo. Muchas gracias a todos. Un saludo muy grande y que estén bien. Nos vemos la próxima semana con el tema de las extinciones, en especial con la extinción que viene. Estén pendientes de ese tema y nos vemos.